Luego que Mordejai supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos. No fue un gesto pequeño, fue un acto visible, irreversible. Se vistió de cilicio y ceniza, y salió por en medio de la ciudad. No caminaba como quien protesta, caminaba como quien ha entendido el peso de la noticia. El decreto ya no era un rumor, era una sentencia sellada, y clamó con grande y amargo clamor. No era un grito político, era un clamor del alma. Se vistió de cilicio y ceniza, no eligió vestiduras suaves, no buscó ocultar su dolor. El cilicio raspaba la piel, la ceniza ensuciaba el rostro. Era una señal visible de lo que ardía por dentro. No era teatro, no era exageración, era duelo. Cuando el decreto cayó sobre el pueblo, Mordejai no respondió con discurso, respondió con quebranto. El polvo sobre su cabeza hablaba de fragilidad. El saco áspero hablaba de urgencia. Había entendido algo. Cuando el peligro es real, el corazón no puede seguir vestido de comodidad. Y así salió a la ciudad, cubierto de ceniza, pero despierto, porque a veces, antes de que llegue la liberación, el alma necesita rasgarse primero. Y salió por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. No fue un lamento silencioso, no fue una oración susurrada en un rincón, fue un clamor que atravesó las calles. Las puertas se entreabrieron, las miradas se levantaron, el sonido del mercado se apagó. Era un grito que no pedía atención, pero la obtenía. Amargo, no solo por el miedo, sino por la impotencia. El decreto estaba sellado, la fecha estaba marcada, el futuro parecía escrito, y cuando el futuro parece cerrado, el alma grita. Mordejai no tenía espada, no tenía ejército, no tenía influencia en ese momento, tenía voz, y la usó. Su clamor no era desesperación sin dirección, era un llamado que subía más alto que los muros del palacio, porque cuando la tierra se estremece bajo los pies, el corazón aprende a clamar, y ese clamor no sería el final de la historia, y avanzó hasta el límite del recinto real. Más allá de ese punto, todo era mármol pulido y protocolo, guardias firmes, pasos medidos, silencio ordenado. Su vestidura áspera contrastaba con la perfección del lugar. El cilicio no pertenecía allí. La ceniza no era bienvenida en los pasillos del poder. Se detuvo, no porque quisiera retroceder, sino porque la ley marcaba hasta dónde podía llegar. El dolor había caminado hasta el corazón del imperio, pero no podía cruzar más, y allí quedó, visible, no dentro, no fuera del todo, en ese espacio intermedio donde el clamor espera respuesta. En cada provincia donde llegaba el mandamiento del rey y su decreto, había gran luto entre los judíos. El mensaje viajaba rápido, sellado, irrevocable. No llegaba con espada en mano, llegaba en pergamino, y sin embargo, cortaba más profundo que cualquier arma. Las plazas que antes tenían comercio quedaron en silencio. Los telares dejaron de sonar. Las puertas se cerraron antes del anochecer. El decreto no distinguía rostros, ni historias, ni sueños. Era una fecha escrita, un día señalado en el calendario, y cuando el futuro se reduce a una fecha, el corazón se encoge. Hubo ayuno, hubo llanto, hubo lamentos que no necesitaban traducción. Algunos se sentaron en el suelo, otros cubrieron su cabeza con polvo, muchos miraron al cielo sin palabras, porque cuando la amenaza es colectiva, el dolor también lo es. No era solo miedo a morir, era la sensación de no ser protegidos, de estar expuestos, y mientras el decreto recorría las provincias, algo invisible también comenzaba a extenderse. No rebelión, no estrategia, clamor, un clamor que nacía en cada casa, en cada madre, en cada anciano, y aunque el documento estaba sellado con el anillo real, el corazón del pueblo aún no estaba vencido. Las doncellas de Ester y sus eunucos vinieron y se lo dijeron.
No fue un anuncio solemne, fue un murmullo inquieto que cruzó los corredores del palacio. Sus rostros traían polvo invisible, sus voces temblaban. Le hablaron del cilicio, de la ceniza, del clamor que llenaba las calles. Le hablaron de Mordejai, y la reina tuvo gran dolor. El oro en sus vestiduras no la protegió de esa noticia. La corona no amortiguó el impacto, porque antes de ser reina, había sido hija adoptiva, había sido protegida, había sido guiada. El decreto que corría por las provincias ahora atravesaba su propio corazón. El palacio permanecía en orden, las lámparas seguían encendidas, los guardias en sus puestos, pero dentro de Esther algo comenzó a estremecerse. Ya no era solo la historia del pueblo, era su historia. Y cuando el dolor deja de ser lejano, comienza la responsabilidad. Allí, en el silencio de sus habitaciones reales, la reina entendió que el lujo no la aislaba del destino, la estaba colocando en el centro de él. Entonces la reina quedó profundamente turbada. No respondió de inmediato, no hizo preguntas. El silencio cayó sobre la habitación. Las palabras habían sido claras. El decreto era real. El peligro estaba fechado. Su mirada se perdió por un instante, como si el pasado hubiera entrado sin permiso al palacio. Recordó quién era antes de la corona. Recordó quién la había criado. Recordó el nombre que aún no había revelado. El lujo no la protegía del peso de esa noticia. Había aprendido a caminar entre protocolos, a hablar con prudencia, a medir cada gesto, pero aquello no era protocolo, era destino. Envió vestidos para que Mordejai se quitara el cilicio y se vistiera, pero él no los aceptó. El mensaje fue claro. No era momento de suavizar la realidad, no era momento de cubrir el luto. Algo más profundo estaba ocurriendo. Entonces Esther llamó a Hatak, uno de los eunucos del rey, y lo envió a Mordejai para saber con exactitud qué estaba sucediendo y por qué. Ya no bastaba con escuchar rumores. La reina necesitaba entender, porque cuando el dolor deja de ser lejano, la indiferencia ya no es posible. Envió vestidos para que Mordejai se quitara el cilicio y se vistiera, pero él no los aceptó. Esther intentó aliviar lo visible. Pensó que quizá el dolor podía cubrirse, que tal vez, cambiando la apariencia, la herida sería menos expuesta. Mandó telas suaves, ropas dignas del palacio, una invitación silenciosa a levantarse del polvo. Pero Mordejai no las recibió. No era momento de comodidad, no era tiempo de disimular el luto. El rechazo no fue deshonra, fue mensaje. El cilicio debía permanecer. La ceniza no podía ocultarse, porque lo que estaba en juego no era apariencia, era destino. Y en ese gesto, tan simple, tan firme, Esther entendió que no bastaba con compasión. Se necesitaba algo más, no solo sentir el peso, sino enfrentarlo. Y así, el intento de cubrir el dolor se convirtió en el inicio de una decisión. Entonces Esther llamó a Hatak, uno de los eunucos del rey, no como reina que ordena, sino como mujer que necesita comprender. Su voz fue firme, pero su interior estaba en movimiento. Hatak era de confianza, servía en el palacio, pero ahora sería puente entre dos mundos. Esther no podía salir. No podía mezclarse entre la multitud. No podía caminar hasta el lugar del luto. El protocolo la rodeaba como muralla invisible, así que envió a Hatak, que fuera, que escuchara, que preguntara con claridad. No quería rumores, quería verdad, porque cuando el destino se acerca, la confusión no es suficiente. Y en ese envío silencioso, la reina comenzó a cruzar la distancia entre el trono y el pueblo. Ya no era solo noticia, era responsabilidad, y el diálogo que estaba por comenzar cambiaría el curso de la historia. Y lo envió a Mordejai para saber qué sucedía y por qué. No era una pregunta superficial. No preguntó solamente qué está pasando.
Preguntó por qué. Porque a veces el hecho duele, pero la razón transforma. Hathach salió del recinto real y cruzó el espacio que separaba el mármol del polvo. Fue hasta donde estaba Mordejai, sentado aún en su cilicio, marcado por la ceniza. Esther necesitaba claridad. No podía actuar desde rumores. No podía decidir desde emociones incompletas. Quería entender el origen del decreto, la raíz del peligro, la magnitud real de lo que enfrentaban. Ese envío no fue simple mensajería, fue el inicio de una confrontación inevitable, porque cuando alguien pregunta ¿por qué?, ya no está huyendo, está preparándose para actuar. Mordejai le declaró todo lo que le había acontecido, sin suavizar nada. No habló con prisa, no exageró, expuso los hechos. Le habló del ascenso de Amán, de la exigencia de inclinarse, de su negativa, de la ira que se encendió. Le explicó cómo el desprecio personal se convirtió en amenaza colectiva. No era solo contra él, era contra todo su pueblo. Le habló del dinero prometido, del anillo del rey entregado, del decreto sellado, de la fecha marcada en el calendario. No quedaba espacio para la duda. Era una orden irrevocable. Y junto con las palabras, envió también copia del decreto escrito, para que lo viera con sus propios ojos. No era rumor, no era exageración, era ley. Y en ese momento, la historia dejó de ser distante. La reina ya no escuchaba desde la comodidad del palacio. Escuchaba como parte del pueblo señalado, y lo que antes era inquietud, comenzaba a transformarse en decisión, y la suma de dinero que Amán había prometido dar para destruir a los judíos. No era solo odio, era transacción. La vida de un pueblo reducida a una cifra, pesada en balanzas de plata, 10,000 talentos, como si la existencia pudiera comprarse, como si la sangre pudiera convertirse en moneda. Mordejai le explicó que el decreto no nació del impulso momentáneo, sino de un acuerdo, un trato sellado, el anillo del rey entregado, la firma oficial, la recompensa garantizada. No era persecución espontánea, era un plan calculado, y esa revelación hacía el peligro aún más real, porque cuando el mal se organiza, cuando se financia, cuando se legaliza, parece invencible. Esther entendió entonces que no enfrentaban solo ira, enfrentaban sistema, y frente a un sistema sellado con autoridad, solo quedaba una pregunta: ¿quién se atrevería a interrumpirlo? Le dio también copia del decreto promulgado en Shushan para que lo mostrara a Esther. No quería que dependiera solo de palabras, quería que lo viera. El pergamino llevaba el sello real. La tinta aún fresca parecía pesar más que el papel mismo. Allí estaba escrita la fecha. Allí estaba detallada la orden. Allí estaba autorizada la destrucción. No era interpretación, no era exageración, era oficial. Mordejai entendía algo. Cuando el peligro es claro, la verdad no debe suavizarse. Esther debía mirar el decreto con sus propios ojos. Debía sentir el peso de cada línea. Debía comprender que el tiempo ya estaba contado, porque una decisión tan grande no puede nacer de rumores. Necesita evidencia. Y así, el pergamino viajó del polvo de la ciudad a los mármoles del palacio, del luto visible al silencio real. Y en ese traslado, la historia se acercó peligrosamente al corazón del trono y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder por su pueblo. Ya no era solo informar, era pedir acción. Mordejai no le sugirió prudencia, no le aconsejó esperar. Le pidió que entrara, que atravesara el silencio del palacio, que se presentara ante el trono, que hablara, no como reina solamente, sino como parte del pueblo señalado. Suplicar. La palabra pesaba, no era exigir, no era negociar poder,
era humillarse ante el cetro, interceder, ponerse en medio, entre el decreto y los condenados, entre la ley y la vida. Mordejai entendía el riesgo. Esther también lo entendería. Entrar sin ser llamada era exponerse a muerte. Pero el tiempo ya no permitía neutralidad. El silencio, ahora, también sería decisión. Y así, la petición de Mordejai no fue solo un mensaje, fue una llamada al destino. Porque hay momentos en los que permanecer seguro es perderlo todo. Y hay momentos en los que arriesgarse es la única forma de salvar. Hatak volvió y dio a Esther las palabras de Mordejai. No omitió nada. Repitió cada detalle, cada cifra, cada línea del decreto. Las palabras ya no eran eco lejano, eran una llamada directa. Mordejai no había pedido compasión, había pedido intervención. Esther escuchó en silencio. El salón permanecía ordenado, las lámparas encendidas, el aire perfumado, pero las frases de Mordejai rompían esa calma. Ve ante el rey, suplicar, interceder. No era una sugerencia ligera, era un riesgo mortal. Entrar sin ser llamada significaba una sola ley, y la ley no hacía excepciones. La reina comprendió que el mensaje no traía consuelo, traía decisión. Ya no podía permanecer entre dos mundos. El tiempo la estaba empujando, y mientras Hatak terminaba de hablar, el silencio en la habitación se volvió más profundo. Porque ahora, la pregunta no era qué estaba pasando. La pregunta era, ¿entrará o callará? Y esa respuesta cambiaría el destino de todos. Entonces Esther dijo a Hatak que respondiera a Mordejai. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias saben que cualquier hombre o mujer que entre al rey en el patio interior sin ser llamado, no era temor imaginado, era ley conocida. No era un riesgo incierto, era una norma pública. Esther no hablaba desde debilidad, hablaba desde realidad. El patio interior no era un espacio común, era territorio de autoridad absoluta. Cruzar ese umbral sin invitación no era descuido, era sentencia. Ella conocía el protocolo, había aprendido cada regla, había visto lo que sucedía cuando alguien traspasaba límites. Una sola ley hay respecto a él, ha de morir. No exageraba. El poder del rey no se interrumpía sin consecuencia, y entonces añadió con voz más baja, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, había una posibilidad, pero no una garantía. El cetro no se exigía, se concedía, y Esther confesó lo que hacía aún más difícil la decisión. Yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. 30 días. El silencio del rey también era mensaje. Ella no sabía qué encontraría al entrar. No sabía si sería recibida con favor o con frialdad. Por primera vez, la reina habló no como soberana, sino como mujer consciente del peligro. No estaba negándose, estaba midiendo el costo, porque antes del valor viene el reconocimiento del riesgo, y el riesgo era real. Salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá. Había una excepción, un gesto, una señal pequeña, pero decisiva. El cetro no era solo símbolo de autoridad, era frontera entre vida y muerte. Si el rey lo extendía, la vida continuaba. Si no lo hacía, todo terminaba en ese instante. Esther conocía ese gesto, lo había visto desde lejos, sabía el peso que tenía. No dependía de mérito, no dependía de argumentos, dependía de favor, y el favor no se exige, se concede. Entre ella y el trono había unos pasos de distancia, pero entre esos pasos y la seguridad había incertidumbre. El cetro podía levantarse o podía permanecer inmóvil, y en esa incertidumbre se encontraba su decisión, porque a veces la vida pende de un gesto, y el valor consiste en caminar aunque el gesto aún no se haya dado. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mordejai las palabras de Esther. Entonces Mordejai respondió,
No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Esther envió a decir a Mordejai: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Shushan, y ayunad por mí. Ya no era la voz de duda, era la voz de determinación. No pidió estrategia militar, no pidió influencias políticas, pidió ayuno, pidió unidad, pidió que el pueblo se detuviera y se alineara. Sabía que iba a entrar ante el rey, sabía el riesgo, pero entendía algo más profundo. No debía hacerlo sola, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. 3 días, tiempo suficiente para que el alma se vacíe de temor y se llene de claridad. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. La reina no se colocó por encima, se unió, no delegó el clamor, participó en él. El palacio también ayunaría, el lujo también se detendría, y en ese instante, la distancia entre trono y pueblo desapareció. El ayuno no cambiaba el decreto, pero cambiaba el corazón, y un corazón alineado puede entrar donde antes temblaba. La decisión estaba tomada. Ya no preguntaba si debía hacerlo. Se estaba preparando para hacerlo. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mordejai fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. ¿Quieres saber qué ocurrió? Quédate para ver el capítulo 5. Si esta historia te está tocando el corazón, espera a ver el final. Suscríbete, dale like, comparte.